Es poeta y profesor de humanidades. Actualmente cursa el 6º semestre del doctorado en Ciencias Sociales con la investigación Proyección Poético-Urbana de la Ciudad de México en La Región Más Transparente de Carlos Fuentes y en José Trigo de Fernando del Paso, un análisis simbólico. Ejerce la docencia en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Colima, y en la Escuela de Arquitectura y Diseño de América Latina y el Caribe en la ciudad de Panamá. Le acompaña también Carla Judith Valdés Molina. Ella es estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Colima. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al coloquio, al tercer coloquio, este esfuerzo increíble que se hace por difundir la cultura, la idea, la ciencia que se genera en torno a nuestro volcán. Mi compañera Carla y yo vamos a presentar la sesión Volcán de Versos, Poesía de Tierra Viva. Es una charla académica literaria donde vamos a hacer una revisión muy sucinta de cómo se ha representado y cómo se representa al volcán en la literatura colimense, la literatura regional, nacional e internacional. Desde luego vamos a elegir algunos fragmentos de poesías, de relatos, de novelas que se han publicado desde hace 100, 150 años hasta un año atrás, hasta el 2018. Entonces la amplitud del estudio es interesante. ¿Qué queremos? Bueno, queremos ver cómo los volcanes funcionan como un símbolo de arraigo a la tierra que tenemos los colimenses, un símbolo de identidad, y cómo se demuestra esto por medio de las metáforas y por medio de los símbolos que aparecen en los relatos literarios. Es decir, en la imaginación de los escritores, que nosotros llamaremos informantes privilegiados. Es un término que viene de la etnografía. Entonces, para este tipo de lectura que vamos a hacer, vamos a tratar de hacer una lectura social de la literatura en torno al volcán. La tesis central es que ante el volcán de Colima predomina la poesía festiva, predomina la oda, predomina este asombro, y ante los temblores o los terremotos predomina una poesía definitivamente diferente, mortuoria, una poesía triste, una poesía solemne, de mucho respeto, de mucho temor. Entonces vamos a utilizar estos dos tipos de poesía, la poesía hacia el volcán y la poesía hacia los temblores, para hacer una comparación. Bueno, perdón. Un momento. Bueno, la presencia del volcán es indiscutible. Si hiciéramos un estudio acerca de la cantidad de logotipos que hay en Colima que tienen el volcán, bueno, creo que podría dar definitivamente para todo un estudio, ¿no?, dentro de las artes visuales o dentro de los estudios de los símbolos. Yo quise tomar algunos referentes de la literatura. Por ejemplo, Volcán de Letras, que es una colección de poesía y de narrativa que se hizo en Colima en los años 90 y en el año 2000. O, por ejemplo, del Volcán a la Mar, que son 3 volúmenes donde se muestra a Colima, volúmenes que se publicaron y que muestran qué es Colima, las maravillas que tiene. También está Tierra de Fuego, una revista reciente de divulgación de la cultura de Colima, de los atractivos también, de los acontecimientos. Y bueno, está presente. Está el encuentro transvolcánico de poesía, que es un encuentro de poetas que se hace, de poetas que viven alrededor de nuestros volcanes, que incluye a Ciudad Guzmán, incluye incluso a gente de Tonila, en fin, de todos estos lugares que nos une la región de Jalisco-Limán, como la llamaba Juan José Arriola. Y bueno, tenemos, solo por mencionar algunos ejemplos, bueno, este tercer coloquio internacional, Volcán de Colima, fuente de vida y destrucción. Es indiscutible que está ahí.
Entonces vamos a ver cómo esto llega a la literatura, a la poesía. Quiero empezar con un texto de Melquiades Durán, poeta colimense, que dice: un par de viejitos siempre cuidando, uno canoso, el otro fumando. Bueno, es una de las adivinanzas que él publicó. Y resaltar, bueno, primero se les llama viejitos, como muchos de nosotros les llamamos también, y siempre están cuidando, ¿no? Entonces vamos a empezar con ese tipo de análisis del lenguaje. ¿Por qué? Porque el volcán funciona como un geosímbolo. Leo la definición de geosímbolo: es un lugar, un itinerario, una extensión o un accidente geográfico que por razones políticas, religiosas o culturales revisten a los ojos de ciertos pueblos o grupos sociales una dimensión simbólica que alimenta y conforta su identidad. Entonces la pregunta es: ¿cómo el volcán de Colima, siendo un geosímbolo, alimenta y conforma la identidad de los colimenses? Vamos con el registro, uno de los registros más antiguos en lo que respecta a poesía, que es la literatura religiosa zapotlense del siglo XIX. Esta es la portada, de hecho, de una conferencia que dio el licenciado Castolo aquí precisamente en el primer coloquio del volcán. Y bueno, dice así: ruge el volcán, la tierra se estremece, ocúltase a la luz tras negro manto, derrama el pecador copioso llanto. Pero hay un astro puro y refulgente, bendito seas, José, Padre clemente, con razón Zapotlán te ha idolatrado. Hay una función religiosa, hay una función también de alguien que está protegiendo, así como en Colima también tenemos a un santo que nos protege. Otros ejemplos conocidos, muchos que hay, bueno, es La hija del bandido o Los subterráneos del Nevado, de Refugio Barragán Toscano en el siglo XIX. Bueno, Juan Rulfo, estamos hablando ya de literatura que ha trascendido las fronteras de México. Antonio Sarabia, con Los convidados del volcán, es un texto que abordaremos un poquito más adelante. José Trigo, de Fernando del Paso, donde tiene 2 capítulos dedicados a la cristiada, y donde, en palabras de Fernando del Paso, él inventa el volcán de Colima. Porque cuando él escribió esta novela, él no conocía Colima, y él hizo los volcanes, los recreó en una maqueta de 1,80 metros de altura, y ahí colocaba los personajes. De hecho, en la novela, él incluye una ficción geográfica, un mapa del volcán de Colima, con los valles y las barrancas con nombres inventados, ¿no? El Valle de la Circuncisión, la Montaña de la Luz, cosas que no existen, geografía que no existen, pero que él incluye en su novela. Es un caso muy interesante de Fernando del Paso. Bueno, tenemos otros textos, en este caso académico, Memoria y Movimiento, que habla sobre los relatos, la cuestión oral que se desprendió a partir del terremoto del 2003, y donde mucha gente le atribuye la causa del terremoto al volcán y a ciertas luces que salían del cráter y que se fusionaban y hacían algo muy interesante, que por eso se veía el cielo color naranja, ¿no? Aquí hay una antología de poesía transvolcánica de 2015, también producto de los encuentros de poesía transvolcánica. Según la investigadora Gabriela del Carmen González de la Universidad de Colima, ella en su artículo Arraigo inmunidad subjetiva frente al riesgo geológico, un matiz identitario colimense, bueno, percibimos los colimenses el riesgo geológico de una manera asimétrica, es decir, ante los sismos se les teme, se les respeta, pero el volcán casi nunca causa emociones negativas. Ojo, casi nunca, sí causa, pero no es la constante,
sino solo preocupa o también asombra o maravilla. Entonces, ella hace un recuento en este estudio de oralidad en todo el estado de Colima, recoge relatos, recoge versiones, ideas de cómo percibimos o percibe la gente de Colima el riesgo geológico de un sismo y como el del volcán. Entonces ella nota que sí hay una cuestión ahí diferente, ¿no? Entonces, de ahí la idea de ver, bueno, si esto se cumple en los relatos orales, se cumplirá también en la poesía, se cumplirá en la poesía y en la novela. Y bueno, vamos a ver algo de los resultados. A continuación, mi compañera Carla va a dar lectura a Oración contra terremotos de la poeta Verónica Zamora, un poema escrito a partir del terremoto del 2003. Oración contra terremotos de Verónica Zamora. Que no venga tu reino despiadado, Señor de todas las sirenas, grito de Dios en medio de la noche. Todos te oímos arrastrando tus carros debajo de la tierra, arrastrando las máquinas divinas desde los mares, en el epicentro de los cielos invertidos. Que no llegue el estruendo cuando los niños duermen abrazando muñecos afelpados, cuando el sagrado pan de cada día nos espera en la mesa. Y de pronto se siembran avenidas y surgen gritos y dolores de muerte, de la tierra que gira y se retuerce. Mis flores están muertas, mi jardín sombrío, los vestidos de diario por el suelo. Más ligeros que nunca y más humanos, frágiles, salimos a la calle a dormir bajo el cielo. Un hermano y otro, vamos a imaginar que nunca, nunca nada hemos tenido. Vamos a decir en voz alta que no venga de nuevo la ira del suelo, el rugido. Este es un poema escrito a raíz del terremoto del 2003. Vamos a compararlo con uno de los poemas más conocidos que tenemos al volcán de Colima, y es precisamente una salutación que hace Genaro Hernández Corona. Al volcán de Colima, de Genaro Hernández Corona. Oh coloso inmortal, yo te saludo. Oh coloso inmortal, yo te saludo, símbolo inmenso de la tierra mía. Egregia es tu figura, y aporfia del pueblo colimense eres su escudo. Oh coloso inmortal, yo te saludo. Tú tienes feroz fuerza en tus entrañas, antiguo y gran guardián del pueblo mío. Soberbia es tu silueta en desafío de embates y de insignias nadie extrañas. Oh coloso inmortal, yo te saludo. Titán inmenso de nieves coronado, como pasión candente es nuestro afán. Tú jamás serás de aquí alejado. Oh coloso inmortal, yo te saludo. Tu progenie y estirpes de Colimán, auténticamente así eres proclamado, y así los siglos venideros te verán. Oh coloso inmortal, yo te saludo. Una admiración al volcán, un saludo. Se le nombra Titán, coloso, inmortal, es un guardián. Aquí tenemos uno de los primeros elementos de cómo se le mira o cómo se percibe al volcán, como un guardián, como alguien que vela. Y digo alguien en todo el sentido de la palabra, porque es un ser, empieza a constituirse como un ser. Continúa la doctora Gabriela González diciendo que la memoria colectiva, conforma una forma de leer estos acontecimientos, es decir, nuestra memoria colectiva nos dice cómo reaccionar ante un sismo y cómo reaccionar ante una erupción volcánica. Los dos son riesgos geológicos latentes en el estado de Colima y en los alrededores, desde luego, y entonces ella detecta que en Colima hay una entrega confiada a la vida en un medio ambiente amenazante, y eso es parte de nuestra identidad, eso es un rasgo característico. Y bueno, ¿cómo se da cuenta ella de esto? Por medio de formas verbales figurativas que invisten al volcán e invisten a los sismos, como se les nombra en el habla cotidiana, en el hablar coloquial. Entonces, por lo tanto, gracias a ello se hace más tolerable esta incertidumbre en la que vivimos, porque desde luego no sabemos cuándo va a temblar y no sabemos con exactitud cuándo va a hacer erupción el volcán. Y
Todo ello está encapsulado en una inmunidad subjetiva. Es decir, toda la cantidad de santos que hay para protegernos acerca de los sismos y los volcanes, toda esa forma de decir, bueno, pues que sea el destino, que sea lo que Dios quiera, ya nos tocaba, a lo mejor no lo merecíamos, era por nuestros pecados, pero bueno, al final de cuentas vamos a seguir aquí viviendo. Todo esto se llama inmunidad subjetiva. Aunada al arraigo, existe en los colimenses una tendencia a pensar que aunque haya riesgo biológico, no van a salir lastimados. A esto se le conoce como inmunidad subjetiva y fue propuesta por Mary Douglas en 1996. Entonces, ante el riesgo, bueno, pero no va a pasar nada, ¿no? Puede que no pase nada. Cuídate. Este es otro poema de Guillermina Cuevas. Tenemos otro poema de Gregorio Torres Quintero, quizá el más conocido, al volcán de Colima, y de nuevo una salutación. Salve, oh titán, gemelo de granito, que es un verso muy recordado, seguramente a algunos nos tocó decirlo en algún concurso de declamación. Y ahí, si podemos ver en negritas, bueno, en blanquitas en este caso, está el sonoro grito, por ejemplo. Y entonces tiene el estrépito, la muchedumbre lo contempla confusa y no se atreve a robar una chispa de tu luz. Y también es el asombro que nos produce o que produce el volcán de Colima, más que un temor, es un asombro, y hay una cuestión ahí de magnitud, de presencia. En este otro texto, también Gregorio Torres Quintero sostiene que los colimenses, lo primero que hacemos cuando aprendemos a escribir o a dibujar, más bien, es dibujar el volcán de Colima. Y bueno, en mi experiencia sí es cierto. Hasta la fecha sigo dibujando volcanes en donde puedo y es prácticamente la forma en que firmo. Entonces, desde niño es lo que hacía y lo he visto en otros casos, ¿no? Otras personas que lo primero que hacen es dibujar los volcanes de Colima, así como la mayoría de nosotros, cuando somos de Colima, cuando salimos de nuestra casa en la mañana, lo que hacemos es ir a ver si todavía está el volcán. Me parece que se haya ido. Entonces el primer trazo está. Ahí son poemas con tono festivo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en las novelas, ¿no? Vamos a ver Los convidados del volcán, de Antonio Saravia. No sé si han escuchado o han leído esta novela. Es un caso sumamente interesante, yo creo que de las novelas, ya no es una novela publicada en Colima, pero de una novela mexicana y una novela de nivel internacional muy interesante, que ficcionaliza, que trata el volcán de Colima. Bueno, fue escrita por Antonio Saravia, quien nació en la Ciudad de México en 1944 y murió en Lisboa en 2017. Él vivió en Guadalajara, en París y en Portugal. Entonces vamos a escuchar un fragmento. No hubo estrella fugaz o movimiento telúrico que delatara alguna normalidad durante su nacimiento. Incluso el volcán, que vela sobre el pueblo, elevando a menudo su humeante cono por encima de los rústicos tejados de las casas, permaneció impasible ante el suceso. No el luengo regurgitar de las extrañas de magma, ni un mínimo incremento de las constantes fumarolas, ni mucho menos uno de esos espectaculares brotes de lava encendida y viscosa que de vez en cuando vienen a endurecerse en lo más hondo de las barrancas de la ladera, se dignaron a marcar de manera especial el evento. Entonces, el volcán tiene entrañas, el volcán despierta de una larga modorra que había vivido durante muchos años, el volcán da el calor, otorga el calor a otras personas. En esta trama de esta novela, la novela ocurre en las faldas del volcán y habla sobre Joyita. Joyita es una niña que crece, hereda digamos la labor de yerbera
Y bueno, es el seguimiento de la huellita. Pero lo interesante de la novela es que el volcán de fuego y el de nieve se mezclan para sustentar la vida, tiene un equilibrio, y lo interesante es que el viejo poli o el volcán es el que, por medio de los sueños de los habitantes de Guayacán, se comunica por medio de los sueños, sabe lo que están soñando las personas, sabe y está dictando una historia que luego una persona que se dedica a mecanografiar pone en papel. Entonces aquí la intensidad o la forma o la personalización que adquiere el volcán, yo no la había visto en otra literatura, ni en la literatura cristera, ni en la literatura de Fernando del Paso, ni en la poesía. Este nivel de llevar a personaje al volcán creo que es único de esta forma, y más en el terreno de lo onírico. El volcán tiene un corazón, ¿verdad? Y transforma en fuego, ¿no?, en aire y en agua a las piedras, ¿no? Entonces el volcán tiene una dimensión religiosa, festiva, mística, relacionada a temas de fertilidad, de personificación sexual y de erotismo. Chequen este poema de Sergio Briceño. Eje volcánico de Sergio Briceño. El verano muerde la cintura de esta ciudad para envolver al poniente y sus misterios. No sé qué palmo de su cuerpo ilustra los altos edificios. Un muslo es el río en el corazón del viento. Catedral entre sus piernas la palmera. Cuando el volcán la advierte, se entrega a ella con la voluptuosidad de un sismo. Cuando el volcán la advierte, se entrega a ella con la voluptuosidad de un sismo. O sea, por eso tiembla en Colima. Ahora sabemos lo que pasa en el subsuelo. Este poema de Wilberto Palomares, si se fijan, estoy yendo desde el siglo XIX hasta poetas de los años 50, de los 60, 70, y estos del año de 1985, bueno, que nacieron en los 80, ¿no? Entonces aquí, nosotros somos los hijos del volcán, ¿no? Al final dice, no necesitamos senderos, no nos entendemos con los mapas, nos guían las rocas, que son nuestra montaña, que nuestra montaña madre vomita. Entonces, ¿qué hace el volcán? El volcán ruge, grita, ronca, vomita, regurgita. Todos estos son verbos extraídos de los poemas y de las novelas. Danzan sus llamas, se entrega voluptuosamente, es decir, pula, despierta, duerme, sueña, se abriga, se sumerge, se sienta, mira, le brotan lágrimas. Vela el sueño de los colimenses, ese es muy, muy recurrente. Vela sobre el pueblo, protege, retumba, conmueve, se comunica a través de los sueños. Es un caso muy interesante de la novela Los convidados del volcán. Emite palabras, llora, fuego, fuma. Los volcanes se mezclan para sustentar la vida. Vean el grado de personalización, así le decimos en literatura, bueno, cuando a algo inanimado le damos propiedades humanas. El volcán, según la literatura, es un titán, es un coloso, es regio, rey, dios, diosa, montaña madre, guardián del pueblo, son viejitos, estirpe de Colimán, gemelos de granito, verdugo y bestia. ¿Cuáles son sus partes? Entrañas, corazón, lengua de fuego, vísceras, brasas, pies. ¿Cómo es? Caprichoso, dominante y altanero, como la bequina. El volcán. Entonces hay una personificación literaria, pero si lo leemos desde el punto de vista social, porque la literatura es un fenómeno social, se construye, crea, o ahí se reflejan los imaginarios sociales. Tenemos que es un personaje destructor, protector, hay una dualidad, una figura paternal. El volcán protege, engendra, grita o despierta. Estos verbos nos indican la presencia de acciones que son ejecutadas por la montaña, que adquieren la categoría de seres en el imaginario colectivo. Son seres los volcanes, en especial el volcán de Colima. Es un geosímbolo de arraigo. La literatura del volcán puede ser una forma en que leamos la percepción social del riesgo geológico.
Aquí hay una vinculación entre literatura y ciencias sociales y ciencia, también ciencias de la tierra. El volcán alimenta y conforta la identidad de los colimenses. La literatura es un fenómeno social que nos ayuda a leer y contribuye a lo que llaman los teóricos la topofilia, que es el apego afectivo al territorio y particularmente al lugar de origen. Un geosímbolo o un símbolo de la tierra que afianza nuestro amor, nuestro afecto a nuestro territorio. Será todo, muchísimas gracias.